la elegancia enjaulada y la mirada que prometía libertad. Antonia vivía en un capullo de seda y cristal, donde cada día era meticulosamente orquestado por reglas no escritas y expectativas susurradas. Su mansión en el elegante barrio de Higienópolis, en Sao Paulo, era un monumento al buen gusto y a la tradición familiar, adornada con obras de arte clásicas y el brillo discreto de platerías heredadas. Sus días estaban llenos de clases de etiqueta, eventos sociales de la alta sociedad y los preparativos para un futuro ya trazado, un matrimonio ventajoso con un heredero de un imperio industrial, Rafael, un hombre pulido e influyente, pero cuyos ojos nunca brillaban con la misma intensidad que los de otro. Antonia era la personificación de la sofisticación paulista, alta, de cabellos castaños oscuros siempre impecables, y un porte que exudaba confianza. Pero detrás de la sonrisa educada y de la mirada aparentemente serena, había un alma inquieta, anhelando algo más que los salones refinados y las conversaciones superficiales. Se sentía como un pájaro de rara belleza, atrapado en una jaula dorada, admirado por su plumaje, pero privado de la libertad de volar hacia donde su corazón la llamase. Esa libertad, aunque en destellos fugaces, Antonia la encontraba en los raros momentos en que podía dedicarse a su verdadera pasión, la fotografía. Era a través de las lentes de su cámara que capturaba la esencia de la vida, los colores vibrantes de las calles, las sonrisas genuinas de los desconocidos, la belleza efímera de un instante. Sus fotos eran la traducción silenciosa de sus sentimientos, el lenguaje secreto de un alma que se expresaba mejor a través de imágenes que de palabras. Fue en uno de esos momentos de escape, durante una exposición de fotografía en un encantador espacio en Vila Madalena, que sus ojos encontraron los de Tiago. Él no pertenecía a su mundo. Tiago era un artista plástico, sus manos marcadas por la pintura y su ropa sencilla, pero sus ojos. ¡Ah, sus ojos! Ellos cargaban la intensidad de un cielo estrellado en una noche sin luna, una profundidad que Antonia nunca había encontrado en las miradas calculadas de su círculo social. Había una energía palpable entre ellos desde el primer instante, una conexión que desafiaba todas las barreras sociales y económicas que los separaban. Tiago hablaba con pasión sobre su arte, sobre la belleza que encontraba en las imperfecciones, sobre la necesidad de romper las convenciones. Sus palabras eran como música para los oídos de Antonia, un contrapunto a la melodía predecible de su vida. A lo largo de las semanas que siguieron, sus encuentros se volvieron más frecuentes, sus diálogos más profundos. Se encontraban en cafés discretos, lejos de las miradas curiosas de la alta sociedad. Tiago le mostraba un mundo que ella desconocía, la efervescencia cultural de la ciudad, la belleza del arte callejero, la autenticidad de las personas que vivían al margen del lujo. Antonia, por su parte, compartía con él su pasión por la fotografía, mostrándole el mundo a través de sus lentes, revelando la sensibilidad que se escondía detrás de su fachada elegante. El amor entre Antonia y Tiago floreció de forma arrolladora, como una flor rara que encuentra rendijas de luz para florecer en medio del asfalto. Era un amor prohibido, un secreto que debía guardarse bajo 7 llaves. Antonia sabía que su relación con Tiago sería duramente juzgada por su familia y por toda la sociedad que la rodeaba. Su futuro ya estaba escrito, sellado por un contrato social que ella nunca había cuestionado, hasta conocer a Tiago. La tensión en casa comenzó a aumentar. Su madre, Beatriz, una mujer de pulso firme y mirada escrutadora, notaba el creciente distanciamiento de Antonia con respecto a Rafael y a sus compromisos sociales. Las excusas para evitar encuentros con el novio se volvían más frecuentes y menos convincentes. Beatriz sospechaba, pero aún no lograba descifrar la razón detrás del cambio en su hija. En una cena formal en la mansión, con la presencia de Rafael y sus padres, la atmósfera estaba cargada de una formalidad sofocante. Antonia apenas podía disimular su incomodidad. Sus ojos vagaban por la sala ricamente decorada, pero su mente estaba en otro lugar, en el atelier sencillo y lleno de vida de Tiago, donde la libertad flotaba en el aire como el olor a pintura fresca. Esa noche, Rafael le obsequió un collar de diamantes deslumbrante, una joya que representaba el futuro de seguridad y prestigio que la esperaba a su lado. Antonia aceptó el regalo con una sonrisa forzada, pero al sentir el peso frío de las piedras en su cuello, una ola de angustia la invadió. Ese collar no era un símbolo de amor, sino de aprisionamiento. Esa misma noche, después de la cena, Antonia se encontró secretamente con Tiago en su pequeño atelier. Ese espacio, caótico y lleno de inspiración, era su verdadero refugio. Al ver a Tiago, con su sonrisa cálida y la mirada que la comprendía sin palabras, la decisión se volvió clara en su corazón. No podía seguir viviendo una vida que no era suya. Necesitaba ser libre para amar,
para vivir su verdad. Las palabras que salieron de sus labios esa noche cambiarían el curso de su vida para siempre. Le contó a Tiago sobre el compromiso, sobre las expectativas de su familia, sobre la jaula dorada en la que vivía. Y luego, con la voz quebrada por la emoción, dijo: «No puedo más, Tiago. Te amo. Te elijo a ti. Voy a dejarlo todo». La reacción de Tiago fue de sorpresa, pero pronto sus ojos se llenaron de una ternura profunda. Él sabía lo que esa decisión significaba para Antonia, el abismo social que estaba a punto de cruzar. Pero también sabía la fuerza del amor que los unía. A la mañana siguiente, Antonia dejó una carta para sus padres. Una carta que explicaba su decisión, su amor por Tiago y su necesidad de vivir una vida auténtica, incluso si eso significaba renunciar a todo lo que conocía. Tomó solo su cámara y una pequeña maleta con algo de ropa, llevando consigo la única riqueza que realmente importaba, la libertad de elegir su propio camino y el amor que la guiaba. Al salir de la mansión, bajo la mirada incrédula de los guardias, Antonia sintió una mezcla de miedo y euforia. Había roto las cadenas de su vida enjaulada y volaba, por primera vez, hacia el amor, sin saber los milagros que el destino le reservaba en el camino. El precio de la libertad y los susurros de la gran ciudad. La mañana en que Antonia cambió la jaula dorada por la incertidumbre de la libertad estuvo marcada por un silencio ensordecedor en la mansión de Higienópolis. La carta que dejó, simple y directa, cayó como una bomba en las manos de su madre, Beatriz. La rabia y la incredulidad de Beatriz fueron inmediatas, transformando el lujoso hogar en un escenario de desesperación e indignación. ¿Cómo pudo? ¡Qué ingratitud! ¡Qué locura!, resonaban sus gritos, estremeciendo las paredes que antes solo conocían el murmullo de conversaciones amables. Para Beatriz, Antonia no había elegido el amor, había elegido la vergüenza, la ruina de un futuro cuidadosamente planeado. Mientras tanto, Antonia y Tiago buscaban un refugio sencillo y discreto. Encontraron un pequeño apartamento en el corazón de un barrio bohemio, lejos de las miradas curiosas de su antigua vida. El lugar era modesto, pero palpitaba con una energía de autenticidad que Antonia nunca había sentido en su mansión. Las paredes del atelier de Tiago, ahora extendido al apartamento, eran su nuevo mundo, un mundo de colores, pinturas y la promesa de un amor genuino. Los primeros días fueron una mezcla de euforia y miedo. Antonia sentía una libertad embriagadora al lado de Tiago, descubriendo una vida que era nueva y emocionante. Caminaban de la mano por las calles, frecuentaban ferias de arte, comían en restaurantes sencillos, pero llenos de sabor. Cada momento era un descubrimiento, una celebración de la elección que habían hecho. Ella reía de una manera que nunca antes había reído, y Tiago, al verla tan genuina y feliz, sentía que había encontrado su propia obra maestra. Sin embargo, la realidad no tardó en golpear a la puerta. La noticia de la fuga de Antonia se extendió como un incendio por la alta sociedad de Sao Paulo. Su familia, especialmente Beatriz, orquestó una campaña de silencio y descrédito. El nombre de Antonia, antes sinónimo de elegancia y buen partido, ahora era susurrado con desaprobación en los salones. Se convirtió en un tabú, una leyenda urbana de una chica rica que enloqueció por un artista callejero. El acceso a sus cuentas fue bloqueado, las llamadas no eran atendidas, las puertas de su pasado se cerraron abruptamente. Antonia sintió el peso de su decisión. Las noches estaban llenas de la dulce presencia de Tiago, pero los días traían el recuerdo del rechazo y la incertidumbre del futuro. Había renunciado a todo por amor, y ahora necesitaba construir una nueva vida desde cero. Su cámara, su fiel compañera, se convirtió en su refugio, la forma en que procesaba el nuevo mundo a su alrededor, capturando la belleza cruda de la realidad. Tiago, por su parte, abrazó a Antonia con toda la fuerza de su ser. Sabía que la vida con él no sería fácil, pero estaba decidido a probar que su amor valía cada sacrificio. Vivía de su arte, vendiendo sus lienzos en galerías menores y ferias callejeras. Ahora, con Antonia a su lado, redobló sus esfuerzos. Pintaba con una pasión renovada, sus pinceles transformando lienzos en esperanza, sus ojos siempre buscando una manera de sostener el amor que los unía. Antonia comenzó a buscar trabajo. Sin experiencia formal más allá de sus pasatiempos refinados, el mercado laboral era implacable. Las entrevistas eran frustrantes. Las pocas oportunidades que surgían pagaban poco, y el dinero apenas alcanzaba para los gastos básicos del apartamento y los materiales de arte de Tiago.
La vida de lujo estaba muy lejos, y la realidad de la pobreza, algo que ella nunca había conocido de cerca, comenzaba a mostrarse. En una tarde lluviosa, mientras Antonia revisaba sus fotografías antiguas de la mansión mostrando los salones vacíos, los objetos de arte inanimados, se dio cuenta de que, a pesar de todo el esplendor, la vida allí era vacía. Las fotos que tomaba ahora, de las calles mojadas, de las sonrisas de extraños bajo la lluvia, tenían un alma, una profundidad que antes solo buscaba. Esta percepción le trajo consuelo, pero no pagaba las cuentas. La situación financiera comenzó a apretar. Las comidas se volvieron más simples, y las salidas, más raras. Tiago sentía la presión de ser el único proveedor y Antonia se sentía culpable, aunque él la tranquilizaba constantemente. Nuestro amor es nuestra mayor riqueza, Antonia. El resto lo conseguiremos, decía, con una sonrisa que intentaba ocultar su propia preocupación. Un día, al lado del atelier de Tiago, una pequeña tienda de revelado de fotos anunciaba la necesidad de un asistente. Antonia, titubeante, decidió intentarlo. No era el glamoroso mundo del arte que soñaba, pero era un comienzo. Para su sorpresa, el dueño de la tienda, un señor llamado David, un fotógrafo jubilado con una mirada astuta y amable, vio algo en ella. No su formación o currículum, sino la pasión genuina por la fotografía que apenas podía ocultar. La contrató, y ese empleo humilde, pero digno, trajo un alivio inmenso. Trabajar en la tienda de revelado era agotador, pero revelador. Antonia veía fotos de todo tipo de personas, de todos los rincones de la ciudad, y cada imagen contaba una historia. Se dio cuenta de que la vida real, aquella que antes solo observaba de lejos, era rica, compleja y llena de belleza. David, con su sabiduría, se convirtió en un mentor, enseñándole no solo sobre técnicas de fotografía, sino sobre la vida, sobre la importancia de ver más allá de las apariencias. Mientras tanto, la ausencia de Antonia impactaba a su familia de formas inesperadas. Rafael, el novio preterido, intentó por un tiempo reconquistarla, pero el rechazo de Antonia fue firme. El escándalo afectó su reputación, y sintió la humillación. Pero lo que Rafael no sabía era que, con el tiempo, ese rechazo lo llevaría a un camino inesperado, revelando una fuerza y una capacidad de superación que ni siquiera sabía que poseía. Este detalle, mantenido en suspenso, generará curiosidad en el público sobre el destino de Rafael. Beatriz, la madre de Antonia, aunque aún furiosa, sentía un vacío creciente en su vida. La hija que había moldeado con tanto esmero había desaparecido, y la mansión parecía aún más grande y fría sin su presencia. El dolor de la pérdida, a su manera, comenzó a filtrarse en las defensas de su corazón endurecido. Este sentimiento de vacío de Beatriz será algo que se explorará sutilmente. Antonia y Tiago, a pesar de las dificultades, estaban construyendo su propio mundo. Cada día, la prueba de que su amor era lo suficientemente fuerte para superar las adversidades se volvía más evidente. Se tenían el uno al otro, y eso, para ellos, era la verdadera riqueza. El viento frío de la realidad y la luz inesperada en una mirada experimentada. La vida en el pequeño apartamento, aunque llena del amor de Antonia y Tiago, era un constante malabarismo financiero. La euforia inicial de la libertad comenzaba a dar paso a la crudeza de la realidad. El salario de Antonia en la tienda de revelado de fotos, sumado a lo que Tiago conseguía con la venta esporádica de sus lienzos, apenas cubría el alquiler y los gastos básicos. Muchas veces, la cena era pan con café, y el ocio se reducía a largas caminatas de la mano por las calles de la ciudad, admirando los escaparates que no podían pagar. Antonia sentía el peso de no poder contribuir más. Ella, que nunca se había preocupado por el dinero, ahora calculaba cada centavo. Con cada ida al supermercado, con cada factura de luz que llegaba, la preocupación apretaba su pecho. Veía el esfuerzo de Tiago, la dedicación con que pintaba, la esperanza en sus ojos, y eso la impulsaba a no rendirse. Pero las noches eran, a veces, silenciosas, llenas de pensamientos sobre el futuro incierto y la distancia cada vez mayor de su antigua vida. En la tienda de revelado, David, el fotógrafo jubilado y dueño del lugar, observaba a Antonia con una sabiduría que solo los años pueden traer. Notaba la melancolía en sus ojos, la forma en que miraba las fotografías con una pasión que iba más allá del simple trabajo. Veía en ella un alma sensible, atrapada en una situación que, sospechaba, no era la ideal para una joven tan talentosa. David, que había visto muchas historias revelarse en su cuarto de luz, percibió que la belleza de Antonia no era solo externa, cargaba una profundidad que lo intrigaba.
Comenzó a ofrecer consejos no solicitados, pero valiosos, sobre fotografía, sobre composición, sobre cómo capturar el alma de un momento. Antonia, hambrienta de conocimiento y sintiendo la gentileza sincera de David, absorbía cada palabra. Las conversaciones entre ellos se profundizaban, y ella comenzó a compartir un poco de su pasión, de sus sueños a través de la cámara. David, entonces, reveló algo inesperado: él también había abandonado una vida de conveniencia en el pasado para seguir su pasión por la fotografía, y había enfrentado el juicio de su propia familia. Esta revelación creó un lazo de comprensión silenciosa entre ellos, una conexión que Antonia no esperaba encontrar. Tiago, en su atelier, continuaba pintando con la intensidad de su alma. Su arte era la expresión de su amor por Antonia y de su lucha diaria. Percibía la tristeza sutil en su mirada a veces, pero intentaba compensarlo con cariño, con palabras de amor y con la certeza de que juntos superarían todo. Las galerías, sin embargo, aún resistían en reconocer su talento como merecía, y la presión financiera aumentaba. Se sentía frustrado por no poder darle a Antonia la seguridad que ella había dejado atrás. Pero la fe en su amor era inquebrantable. Mientras tanto, en la mansión, Beatriz sentía el peso de la ausencia de Antonia de una forma que nunca esperaba. La rabia inicial se había transformado en un dolor silencioso, un vacío que ninguna joya o evento social conseguía llenar. Intentaba convencerse de que había hecho lo correcto al cortar lazos con su hija, que Antonia había elegido un camino de deshonra. Pero, en las madrugadas insomnes, la imagen de la sonrisa genuina de Antonia, aquella que raramente mostraba en los eventos formales, la atormentaba. Ese dolor de Beatriz, esa fisura en su armadura, comenzaba a ser más evidente para quien la observara de cerca, mostrando que el amor materno, aunque sofocado, aún latía. Rafael, el exnovio de Antonia, también estaba en un proceso de transformación silenciosa. La humillación pública lo había herido profundamente, pero también lo forzó a reevaluar su propia vida y sus prioridades. Se vio libre de un futuro que tal vez nunca había deseado de verdad, pero que le había sido impuesto. Comenzó a dedicar más tiempo a un proyecto social que su familia siempre consideró secundario. Ese, no mostrar, aún el lado más profundo de Rafael generará curiosidad en el público, preparándolo para la reviravolta que su personaje puede tener. De vuelta en la tienda, David, al percibir la situación de Antonia, tuvo una idea. Había sido invitado a una importante exposición de fotografía documental, pero estaba demasiado mayor para viajar. Confiaba en el ojo de Antonia. Antonia, dijo un día, con un brillo en los ojos, tengo una propuesta para ti. Me gustaría que representaras a la tienda y mi trabajo en una exposición de fotografía documental en otra ciudad. Sería una gran oportunidad para ti, y una ayuda para mí. El corazón de Antonia se aceleró. Era una oportunidad para mostrar su propio talento, para salir un poco de la rutina, para respirar nuevos aires, y tal vez, para encontrar una nueva dirección para su pasión. Consultó a Tiago, quien, a pesar de sentir la nostalgia anticipada, la animó con todo su amor. Ve, mi amor. Muéstrale al mundo el talento que yo veo en ti. Estaré aquí esperándote. El viaje para la exposición fue un hito. Antonia, por primera vez desde que dejó su casa, sintió un destello de su antigua autoconfianza, pero ahora sin el peso de las expectativas sociales. Se sumergió en la fotografía documental, que la hacía reflexionar sobre la realidad y la condición humana de una forma mucho más profunda. Fue allí donde conoció a Maite, una curadora de arte reconocida, que se interesó genuinamente por el trabajo de Antonia. Maite no veía a la exheredera, veía a la artista, el alma sensible detrás de la lente. Se acercó, y las conversaciones entre ellas se volvieron inspiradoras. En el regreso, Antonia trajo consigo no solo nuevas ideas y técnicas, sino también una propuesta de Maite, una oportunidad para hacer una pasantía en una galería de arte renombrada, un camino para ingresar al mundo de la fotografía de forma más profesional. Era una oportunidad de oro. El corazón de Antonia se llenó de esperanza. El amor por Tiago era la base, pero el deseo de volar con sus propias alas profesionales, de construir algo con sus propias manos, se volvía más fuerte. Estaba en el umbral de un nuevo comienzo, sin saber que el destino, con su sabiduría peculiar, estaba tejiendo una reviravolta que conectaría su pasado y su presente de una manera que ella jamás podría imaginar, y que la haría encontrar un milagro donde menos lo esperaba. El brillo de la nueva oportunidad y la fisura silenciosa en la base del amor. La propuesta de Maite para Antonia
la pasantía en la renombrada Galería de Arte, era como un rayo de sol atravesando una densa nube. Era la oportunidad de Antonia no solo de trabajar con su pasión, la fotografía, sino de ingresar a un mundo profesional que sentía que era el suyo. El brillo en sus ojos al hablar de la oportunidad era contagioso, y Tiago, aunque sabía que significaría menos tiempo juntos, la animó con todo el amor que sentía. Veía la felicidad de ella y eso era lo más importante. El nuevo trabajo de Antonia era un universo aparte del sencillo mostrador de la tienda de revelado de David. La galería era un templo de belleza y sofisticación, con obras de arte que valían fortunas y eventos sociales que reunían a la élite cultural de la ciudad. Antonia, con su elegancia natural y su mirada aguda, se adaptó rápidamente. Su pasión por la fotografía era evidente en cada tarea, y Maite, su nueva mentora, reconocía su talento innato. Antonia estaba aprendiendo no solo sobre arte, sino sobre el funcionamiento de un mundo donde el éxito se medía por reconocimiento y prestigio. Mientras Antonia florecía en ese nuevo ambiente, la realidad en el pequeño apartamento con Tiago comenzaba a apretar de una forma diferente. El salario de Antonia, aunque un avance, aún era el de una pasante, y las ventas de los lienzos de Tiago seguían siendo irregulares. Él se esforzaba, pintaba con una dedicación fervorosa, pero el reconocimiento, aquel que transformaría su arte en una fuente estable de ingresos, aún no llegaba en la medida necesaria. La presión financiera, antes una preocupación compartida, ahora recaía más sobre los hombros de Tiago, que se veía luchando para mantener el ritmo, para acompañar el nuevo brillo en la vida de Antonia. Las horas de trabajo de Antonia eran largas, y los eventos de la galería a menudo la mantenían fuera de casa hasta tarde. Tiago, en su atelier, sentía la ausencia de ella. Las cenas a dos se volvieron más raras, las conversaciones, más breves. No había peleas, ni discusiones, pero un silencio creciente, una distancia sutil que se instalaba entre ellos, como una fina fisura en una base que parecía inquebrantable. Antonia estaba creciendo profesionalmente, conociendo personas influyentes, y Tiago, en su mundo de pinturas y lienzos, comenzaba a sentirse un paso atrás, un eco de una vida que tal vez ya no le pertenecía a ella. Él amaba a Antonia más que a nada, pero la inseguridad, un sentimiento nuevo para él, comenzaba a surgir. Mientras la vida de Antonia y Tiago enfrentaba sus propias pruebas, el destino continuaba moviendo sus piezas en la vida de Rafael. Tras la humillación del compromiso roto, Rafael, para sorpresa de su propia familia, se había sumergido de lleno en un proyecto social, lejos de los reflectores y de la búsqueda de lucro. Comenzó a dedicar su tiempo y recursos a una ONG que apoyaba a jóvenes artistas de comunidades necesitadas. Lo que comenzó como una forma de escapar del escándalo, se transformó en una verdadera pasión. Él, que siempre había sido visto como un heredero mimado, estaba descubriendo un propósito que lo hacía sentirse más completo que cualquier fortuna. No buscaba más la aprobación de nadie, solo la satisfacción de hacer la diferencia. Su carácter, antes solo un reflejo de su posición social, comenzaba a moldearse en algo mucho más sólido y sorprendente. Esta transformación de Rafael, aún no totalmente revelada, generaba una gran curiosidad: ¿qué pasó realmente con el villano de la historia? La madre de Antonia, Beatriz, por su parte, continuaba su vida de alta sociedad, pero con un vacío cada vez mayor en su corazón. La ausencia de su hija era una herida que no cicatrizaba. Intentaba llenar el vacío con más eventos, más compras, pero la alegría que antes la llenaba parecía haber desaparecido. Un día, al hojear una revista de arte, Beatriz vio una pequeña nota sobre la nueva pasante de la galería, una joven fotógrafa de talento prometedor. La foto era pequeña, pero la mirada, esa mirada era inconfundible. Era Antonia. Una mezcla de conmoción, orgullo y un profundo dolor invadió a Beatriz. El misterio de dónde había ido su hija comenzaba a desvelarse, pero el camino hacia la reconciliación parecía imposible. De vuelta en el apartamento, la distancia entre Antonia y Tiago, aunque no expresada, se sentía. En una noche, tras un evento importante en la galería, Antonia regresó a casa agotada, pero eufórica. Había conversado con coleccionistas importantes, y Maite había elogiado su trabajo. Sentía que estaba en el camino correcto, que finalmente estaba volando con sus propias alas. Pero al entrar en el apartamento y encontrar a Tiago dormido sobre sus lienzos, el rostro manchado de pintura, sintió un nudo en el corazón. La alegría de su conquista se vio atenuada por una tristeza silenciosa. Tiago despertó con la presencia de ella. Sonrió, una sonrisa cansada. «¿Cómo fue, mi amor?»,
¿alguna novedad? Antonia se sentó a su lado. Fue genial, Tiago. Maite me elogió mucho. Siento que estoy en el lugar correcto. Hizo una pausa, mirando los lienzos inacabados de él. Pero, ¿y tú, tus ventas, alguna novedad en la galería que estabas intentando? La expresión de Tiago cambió sutilmente. Todavía no, Antonia. El arte es más paciente. Lleva tiempo ser reconocido. Pero no te preocupes, estoy bien. Lo importante es que tú estás feliz. Sus palabras eran amables, pero Antonia sintió un tono de resignación, un peso. Esa noche, Antonia abrazó a Tiago con fuerza, intentando disipar la distancia que sentía. Lo amaba, sin duda. Pero la vida, con sus elecciones y oportunidades, la estaba llevando en direcciones diferentes. El camino hacia el éxito parecía abrirse para ella, mientras Tiago, con su arte puro y sin compromisos, continuaba luchando en un mercado implacable. Ese dilema silencioso, esa división de mundos, se convertiría en la verdadera prueba de su amor. Antonia no lo sabía, pero el destino, con su ironía peculiar, estaba a punto de entrelazar nuevamente su camino con el de Rafael, en un contexto completamente inesperado, revelando una reviravolta que nadie podría prever. El silencio que grita y el encuentro inesperado con el pasado. La vida en la galería era un torbellino de oportunidades para Antonia. Se sumergía de cuerpo y alma en cada proyecto, sus fotografías ganaban reconocimiento y sus ojos, antes inquietos, ahora brillaban con un propósito renovado. Maite, su mentora, elogiaba su talento y la presentaba a figuras importantes del mundo del arte. Antonia estaba volando, sintiéndose, por primera vez, totalmente realizada en su pasión. Pero a cada nuevo escalón en su carrera, la distancia entre ella y Tiago parecía aumentar. En el pequeño apartamento, el silencio de Tiago era ensordecedor. Pintaba incansablemente, sus lienzos cada vez más expresivos, pero la aprobación que buscaba en el mercado del arte se resistía a llegar. El dinero apenas alcanzaba para los gastos y él sentía el peso de no poder seguir el ritmo del éxito de Antonia. La envidia no era un sentimiento suyo, pero un dolor sordo de inadecuación comenzaba a corroerle. Veía la euforia de Antonia al regresar de la galería, y aunque se alegraba por ella, una parte de él sentía que estaba quedándose atrás, atrapado en su propio taller. Las conversaciones entre ellos disminuyeron. Los abrazos, antes espontáneos, se volvieron más contenidos, como si hubiera una barrera invisible creciendo entre ambos. Antonia, agotada por la rutina y las presiones de la galería, a menudo no percibía la profundidad de la melancolía de Tiago. O, tal vez, no quería percibirla, por miedo a enfrentar la frágil estructura que sostenía su realidad. Las noches en que antes hacían planes y soñaban juntos, ahora estaban llenas de cansancio y un vacío creciente. Un día, la galería donde Antonia trabajaba estaba organizando una subasta benéfica para una ONG que apoyaba a jóvenes artistas de comunidades necesitadas. Antonia, con su mirada aguda, estaba encargada de seleccionar algunas de las obras para el evento. Al revisar el catálogo, un nombre la hizo detenerse. Un nombre familiar, un nombre que había intentado dejar en el pasado, Rafael. Él estaba listado como el principal organizador del evento por parte de la ONG. El impacto fue inmediato, un nudo se formó en su estómago. ¿Qué estaría haciendo Rafael involucrado en algo tan diferente de su mundo corporativo? ¿Qué había pasado con el hombre pulido y distante que ella había dejado? La curiosidad y la aprensión se mezclaron en su pecho. No le dijo nada a Tiago sobre la presencia de Rafael. El miedo a reabrir viejas heridas o a complicar aún más su relación la hizo dudar. Eligió guardar esa información para sí misma, un secreto silencioso en medio de tantos otros. La noche de la subasta llegó, trayendo consigo el brillo de la alta sociedad que Antonia había abandonado. Estaba elegante, profesional, pero su corazón latía acelerado. Al entrar en el salón lujoso, lo vio. Rafael estaba diferente. Más maduro, con un aire de propósito que ella nunca había notado antes. No había más la arrogancia discreta de antes, sino una serenidad en su mirada, un brillo de pasión genuina al hablar sobre el trabajo de la ONG. Ese Rafael era un extraño, y al mismo tiempo, un enigma intrigante. Antonia sintió una punzada de curiosidad incontrolable. Durante el evento, lo inevitable ocurrió. Sus ojos se encontraron. Rafael la vio,
y una mezcla de sorpresa y un brillo complejo apareció en su rostro. Se acercó. Antonia, su voz era más suave, más humana de lo que ella recordaba. «¿Estás aquí? Es bueno verte». Antonia, sorprendida, balbuceó una respuesta. La conversación fue breve y formal, pero el encuentro dejó a Antonia con una sensación extraña. Él no era más el Rafael de antes. Sintió que había algo profundo en su cambio, algo que la intrigaba. Ese sutil, pero impactante cambio en Rafael fue el primer destello de una reviravolta que nadie esperaba. Al regresar al apartamento, el contraste entre el brillo de la subasta y el silencio de la casa era casi insoportable. Tiago estaba despierto, pintando, su figura iluminada solo por la luz tenue de una lámpara. Antonia sintió la distancia entre ellos más que nunca. Se sentó a su lado, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Quería contarle sobre Rafael, sobre la extraña sensación que el encuentro le causó, pero algo la detuvo. Era el miedo a añadir más peso, más una capa de complejidad a una relación que ya parecía frágil. Esa noche, la fisura silenciosa en la base de su amor se volvió más evidente. La presión financiera, la ausencia, los mundos que se separaban. Todo culminó en un momento doloroso. «Antonia», dijo Tiago de repente, su voz baja, pero cargada de un dolor profundo, «siento que nos estamos perdiendo. Tú estás volando tan alto, y yo estoy detenido. No consigo seguirte». El corazón de Antonia se apretó. Las palabras de Tiago eran el eco de sus propios miedos. «No digas eso, Tiago. Estamos juntos. Siempre lo hemos estado. Juntos, pero en caminos diferentes, ¿no es así?», cuestionó, mirándola con una melancolía que le partió el corazón. «Te amo, Antonia. Te amo más que a nada. Pero tal vez mi amor no sea suficiente para darte la vida que mereces, la vida que dejaste atrás. O tal vez no sea el hombre que necesitas ahora». Esas palabras, susurradas en la penumbra del apartamento, fueron un golpe. Antonia sintió las lágrimas brotar, no de rabia, sino de un dolor profundo y un desamparo aterrador. Había abandonado todo por ese amor, y ahora parecía desmoronarse, no por falta de cariño, sino por la crueldad de la realidad. El silencio que siguió a esas palabras gritaba más alto que cualquier discusión. Una decisión, difícil y dolorosa, parecía formarse en el horizonte, y el público, aprensivo, sentía la tragedia inminente de un amor que luchaba por sobrevivir, mientras el destino, con su ironía peculiar, continuaba tejiendo la vida de Antonia con la de Rafael, preparándola para una reviravolta que la sorprendería hasta el alma. La separación dolorosa y el inicio de la soledad. Las palabras de Tiago esa noche, en la penumbra del apartamento, resonaron en la mente de Antonia como una campana de despedida. La fisura en la base del amor, que antes era una línea fina, ahora se abría en un abismo. La conversación no se extendió en gritos o acusaciones, fue un diálogo doloroso, puntuado por silencios que decían más que cualquier palabra. Tiago expresó su inseguridad, su sensación de que no podía más seguir el brillo de Antonia. Ella, por su parte, intentó argumentar, asegurar que su amor era más grande que cualquier desafío, pero la verdad era que la vida los estaba jalando en direcciones opuestas. La decisión, aunque mutua en la aceptación, fue de partir el corazón. Antonia y Tiago decidieron separarse. No hubo una ruptura explosiva, sino un adiós silencioso, impregnado de lágrimas y un amor que, a pesar de todo, aún estaba allí. Se abrazaron por última vez en el pequeño apartamento que había sido el santuario de su amor y de sus sueños. Antonia tomó su cámara, algunas pocas ropas y, con el corazón destrozado, dejó el lugar. Los recuerdos de su huida de la mansión, en busca de libertad y amor, ahora se mezclaban con el dolor de una pérdida que nunca imaginó. Antonia se fue a una habitación pequeña, alquilada a toda prisa, en un barrio sencillo, lejos de todo lo que había conocido. La galería era su único puerto seguro. Se sumergía en el trabajo con una intensidad aún mayor, intentando llenar el vacío dejado por la ausencia de Tiago. Maite, su mentora, percibió la tristeza en los ojos de Antonia, pero no cuestionó. Solo ofrecía oportunidades y apoyo, como si supiera que el trabajo era el refugio para esa alma herida. Antonia destacaba en cada proyecto, su sensibilidad artística se profundizaba, y el dolor se transformaba, de alguna forma, en inspiración para sus fotografías. Era profesionalmente impecable,
pero personalmente, estaba desmoronándose. La soledad, para Antonia, era una carga pesada. Había cambiado una vida de lujo y conveniencia por un amor, y ahora no tenía ni uno ni otro. Las noches eran las más difíciles, llenas de añoranza por Tiago y por la ausencia de su familia, con la que los lazos seguían rotos. Intentó contactar a su madre, Beatriz, algunas veces, pero las llamadas no eran atendidas. El orgullo de Beatriz era una barrera insuperable, y el silencio del otro lado de la línea era un eco de su propia soledad. Antonia se sentía a la deriva, sola en el mundo, sin el apoyo familiar que antes repudiaba. Mientras Antonia enfrentaba su soledad, Tiago también sentía el peso de la separación. Su taller parecía vacío sin la presencia de ella. Continuó pintando, pero sus colores, antes vibrantes, ahora adquirían tonos de melancolía. El dolor de la pérdida lo consumía, pero creía que había hecho lo mejor para Antonia, permitiéndole volar sin las ataduras de sus propias dificultades. Se aisló aún más en su arte, buscando en las pinturas un consuelo para el alma partida. La separación de ambos era una herida abierta para los dos, una prueba de que no todo amor, por más puro que sea, es suficiente para superar las adversidades de la vida. En el universo de Rafael, la transformación continuaba sorprendiendo. El proyecto social con jóvenes artistas necesitados se había convertido en el centro de su vida. Él, el heredero de un imperio, descubrió una pasión genuina por ayudar, por dar oportunidades a aquellos que no las tenían. Su semblante era más ligero, más feliz, y su reputación, antes manchada, comenzaba a reconstruirse, no por el poder, sino por la bondad. Se había convertido en una persona que Antonia nunca imaginaría. Y el destino, con su ironía peculiar, comenzaba a tejer los hilos para un nuevo encuentro entre ellos. Ese nuevo Rafael, que el público aún no conoce por completo, generará una inmensa curiosidad sobre lo que el futuro reserva para él y Antonia. El público siente que hay algo más, algo importante, detrás de esa transformación. Un convite llegó a la Galería para Antonia, una exposición internacional de fotografía en Milán, Italia. Era una oportunidad única, un salto gigantesco en su carrera. Maite, su mentora, la incentivó fuertemente. Antonia, tienes que ir. Es tu momento de brillar. De mostrarle al mundo tu talento. Antonia dudó. La idea de ir a otro país, sola, sin Tiago, sin su familia, era aterradora. La soledad parecía aún mayor. Pero un fragmento de la valentía que la hizo abandonar todo por amor, una fuerza que ni sabía que aún tenía, la impulsó. Necesitaba seguir adelante, por sí misma, por todo lo que había sacrificado. Compró el pasaje, y mientras preparaba sus maletas, una mezcla de miedo y esperanza la invadía. Estaba partiendo, dejando atrás su pasado reciente y el dolor de un amor roto, rumbo a un futuro incierto, pero repleto de nuevas posibilidades. El avión despegó, llevando a Antonia lejos de la ciudad que había sido escenario de sus mayores alegrías y sus más profundas tristezas. Miraba por la ventana, las luces de Sao regulador de presión de Sao Paulo disminuyendo hasta convertirse en pequeños puntos brillantes. No sabía qué le deparaba el destino en Milán, ni cómo su vida se entrelazaría nuevamente con la de Rafael. Pero una cosa era segura, estaba lista para enfrentar lo desconocido, llevando consigo solo su cámara, su pasión y la esperanza de que, en algún lugar, un milagro la esperaba. El público, con el corazón apretado por la separación, sentía la aprensión de Antonia y la expectativa de lo que vendría en su viaje en solitario. Milán, el brillo de las lentes y el destino que llama a la puerta. Milán, la capital de la moda y el diseño, abrió sus brazos para Antonia con una frialdad elegante. Lejos de los callejones cálidos de Sao Paulo y del taller acogedor de Tiago, Antonia se sumergió de cabeza en el mundo de la fotografía internacional. La pasantía en la renombrada galería, intermediada por Maite, era exigente, pero liberadora. Pasaba horas en estudios, montando exposiciones y, principalmente, fotografiando. Sus lentes capturaban la esencia de la ciudad, la belleza en cada detalle arquitectónico, el dinamismo de las personas en las calles. Era una forma de externalizar la complejidad de su alma, de transformar el dolor en arte. Profesionalmente, Antonia estaba en la cima. Su trabajo recibía elogios, su sensibilidad era reconocida, y su nombre comenzaba a resonar en los círculos del arte. Estaba construyendo el futuro que tanto había soñado, con sus propias manos, sin las ataduras de su origen o de las expectativas sociales.
pero, detrás del brillo de los reflectores y del éxito en las galerías, la soledad la acompañaba como una sombra. Las noches en su pequeño apartamento en Milán estaban llenas de añoranza por Tiago, por las conversaciones hasta tarde, por los abrazos que la hacían sentirse completa. Intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta, pero la verdad es que el corazón le dolía. Las tentativas de contacto con su madre, Beatriz, cesaron. El silencio era mutuo, un abismo de orgullo y rencor que parecía insuperable. Antonia extrañaba a su familia, incluso la vida que había rechazado. Se preguntaba si su madre la extrañaba, si Rafael se había casado, si Tiago estaba feliz. Esas preguntas, sin respuestas, la atormentaban en las madrugadas. Estaba sola, en la cima del mundo, pero extrañamente vacía. Mientras Antonia se consolidaba en el escenario fotográfico europeo, el destino, en su intrincada red, continuaba moviendo las piezas en la vida de Rafael. Lejos de los ojos de Antonia, Rafael se había transformado completamente. Su dedicación a la ONG de apoyo a jóvenes artistas necesitados en Sao Paulo era total. Ya no era el heredero distante, era un líder apasionado, un benefactor que usaba su influencia y sus recursos para dar voz y oportunidad a talentos que, de otra forma, jamás serían vistos. Su reputación en la alta sociedad había cambiado, y ahora era respetado no por su apellido, sino por sus acciones. El público, que acompañó este cambio gradual, ahora anhela ver el desenlace de esta inesperada transformación. Un día, Antonia recibió un convite inusitado de la galería. Serían los curadores de una exposición especial en Milán, enfocada en jóvenes talentos emergentes de Brasil, provenientes de proyectos sociales. La idea era dar visibilidad a artistas que normalmente no tendrían esa oportunidad. Antonia sintió un escalofrío. Era el tipo de proyecto que la tocaba profundamente, que la conectaba de vuelta a sus raíces, a aquellas fotografías crudas que tomaba al inicio de su viaje. La galería principal donde se realizaría la exposición era grandiosa, imponente. En medio del montaje, Antonia revisaba las obras que llegaban, sintiendo una conexión profunda con el alma de cada joven artista. Cuando uno de los últimos paquetes fue abierto, revelando lienzos vibrantes, llenos de pasión y de una belleza auténtica, sintió su corazón acelerarse. Aquella técnica, aquel estilo. Ella lo conocía. El nombre del artista, en el catálogo, era el de una joven promesa apoyada por una ONG. El nombre de la ONG era la misma que Rafael ahora dirigía. Un nudo se formó en su estómago. El día de la inauguración, el salón estaba repleto de críticos de arte, coleccionistas y la élite cultural de Milán. Antonia estaba en su elemento, explicando las obras, su voz profesional y confiada. Sin embargo, su atención estaba dividida. Sabía que los representantes de la ONG brasileña vendrían. Sus ojos recorrían la multitud, una mezcla de ansiedad y curiosidad la consumía. Y entonces, lo vio. En medio de la entrada de la galería, rodeado por un pequeño grupo, estaba Rafael. Era más alto, más maduro, con una mirada que irradiaba una paz y un propósito que ella nunca había presenciado. No había más la pose de antes, solo una sinceridad palpable. Él también la vio. Sus ojos se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. No había más rencor ni resentimiento, solo un reconocimiento mutuo de dos personas que habían recorrido caminos arduos y se habían transformado. Rafael se acercó a Antonia. El reencuentro fue formal, pero cargado de una tensión casi eléctrica. Antonia, comenzó, su voz más profunda, más seria de lo que ella recordaba, es bueno verte. Estás brillando. Antonia logró apenas una sonrisa débil. Tú también, Rafael. Pareces feliz. La conversación duró pocos minutos, cortés, profesional. Pero algo en el aire indicaba que había mucho más que decir. Rafael mencionó rápidamente que estaba en la ciudad con un pequeño equipo de la ONG para apoyar la exposición, y que el artista que tanto había impresionado a Antonia era uno de los talentos que apoyaban. El trabajo de él era increíble, y Rafael hablaba con un orgullo genuino. Antonia sintió una punzada de admiración por este nuevo Rafael, un sentimiento que nunca esperó tener. La reviravolta se estaba gestando, y el público, pegado a la historia, sentiría la aproximación de los dos destinos. Al día siguiente, Rafael invitó a Antonia a un café para conversar sobre la exposición y los artistas. Antonia aceptó, la curiosidad venciendo cualquier duda.
Ese café se extendió por horas. Rafael contó sobre su transformación, sobre cómo el trabajo en la ONG llenaba un vacío que el lujo y los negocios nunca llenaron. Habló sobre cómo la humillación del compromiso roto lo forzó a mirar dentro de sí y encontrar un nuevo propósito. Antonia escuchaba, sorprendida y fascinada. Ese no era el hombre que ella había dejado. Se había convertido en alguien que, de alguna forma, ella admiraba. Y entonces, llegó el momento de la verdad. Rafael, con una mirada seria y emocionada, confesó a Antonia algo que la hizo sentir el suelo desvanecerse bajo sus pies. Algo que él había mantenido en secreto durante años, un acto de amor y fe que había hecho por ella, incluso después de haber sido abandonado. El milagro escondido, el abrazo del perdón y el eco del amor verdadero. El café en Milán, que comenzó con recuerdos y cortesías, se transformó en el escenario de una revelación que cambiaría todo para Antonia. Rafael, con una mirada cargada de emoción y sinceridad, confesó algo que había guardado en secreto durante años, desde el día en que Antonia lo dejó en el altar. Antonia, comenzó, su voz suave, pero firme, cuando te fuiste, me sentí humillado, sí. Pero después del dolor, vino una claridad. Me di cuenta de que me liberaste de una vida que no era mía. Y, más importante, me di cuenta de cuánto tu pasión por la fotografía era verdadera. Los ojos de Antonia estaban fijos en los de él, una mezcla de confusión y aprensión. Recordé cómo hablabas de los niños del Morro, de la autenticidad que buscabas en tus fotos fuera de nuestro círculo, continuó Rafael, su voz quebrada. Y recordé a Tiago, como su arte era tan genuino como el tuyo. Sabía que la vida que elegiste sería difícil financieramente. Y yo, no quería que fracasaras. No quería que tu sueño, tu amor, murieran por falta de apoyo. Antonia sintió un escalofrío. ¿Qué estaba a punto de decir? Invertí secretamente en las exposiciones de Tiago, reveló Rafael, la verdad saliendo de sus labios con una mezcla de alivio y temor. Compré sus obras, usando un seudónimo, a través de una galería que él ni imaginaba que yo financiaba. Hice que recibiera valores justos, para que pudiera dedicarse al arte, para que tuviera una oportunidad real de éxito. Quería que tú y él fueran felices, Antonia. Que su amor floreciera, aunque yo no formara parte de él. Lo hice por ti, por ambos. El mundo de Antonia se derrumbó y se reconstruyó en un instante. Las palabras de Rafael explotaron en su mente como fuegos artificiales. Ese éxito esporádico de Tiago, las pequeñas ventas que los ayudaban a sobrevivir. No era el destino, no era la suerte. Era Rafael. Las lágrimas brotaron incontrolablemente, cálidas y abundantes, deslizándose por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción arrolladora, de sorpresa, de gratitud, de una comprensión que revolvía su alma. Aquel no era el hombre que ella había conocido y dejado. Rafael, el exnovio, se había convertido en el ángel silencioso que sostuvo, a la distancia, el amor que ella eligió. Él, que tenía motivos para sentir rabia, se había sacrificado por su felicidad. El giro argumental era devastadoramente bello. Antonia no pudo hablar. Solo extendió la mano hacia Rafael, quien la tomó con ternura. En ese apretón de manos, no había más el peso del pasado, sino la ligereza del perdón y el reconocimiento de una bondad que trascendía lo que ella jamás imaginó. Habían recorrido caminos diferentes, Rafael buscando redención en proyectos sociales y Antonia volando en su carrera, y el destino los unía allí, no como amantes, sino como almas conectadas por un amor incondicional. La noticia de la gran exposición del joven artista brasileño en Milán, financiada por la ONG de Rafael, llegó a Sao Paulo y resonó hasta el taller de Tiago. Él, aún en su aislamiento artístico, vio el nombre de Rafael y reconoció la ONG que había comprado sus primeras obras bajo seudónimo. La verdad, que Rafael había mantenido en secreto, se reveló también para Tiago. Entendió todo, el apoyo inesperado, la oportunidad de seguir pintando. Y la ficha cayó, Rafael había sido el ángel de la guarda que posibilitó el amor de él con Antonia. Un dolor aún mayor, y un reconocimiento, llenaron su corazón. Movido por esa revelación, y por un deseo incontrolable de perdonar y ser perdonado, Tiago hizo algo que nunca había hecho antes, compró un pasaje a Milán. Necesitaba verlos, agradecer, y tal vez, encontrar un nuevo comienzo para sí mismo, libre del dolor del pasado. Antonia y Rafael estaban juntos en la exposición, celebrando el éxito del joven artista.
Conversaban con una complicidad serena, dos amigos, dos almas que se reencontraron a través de una red de eventos inesperados. Fue entonces que Antonia lo vio. En la entrada de la galería, parado, con los ojos fijos en ella, estaba Tiago. Su rostro estaba más delgado, sus ojos cansados, pero había una luz de redención en su mirada. Antonia sintió el corazón saltar. Corrió hacia él, y el abrazo que siguió fue el más importante de sus vidas. No era un abrazo de pasión romántica que se reavivaba, sino de perdón, de reconocimiento, de un amor que había madurado y se transformado. Las lágrimas, ahora, eran de alivio y de una profunda comprensión. Tiago, con la voz quebrada, agradeció a Rafael, que se acercó, y los dos hombres que un día fueron rivales se saludaron con respeto mutuo. La escena era de pura catarsis. Al final, Antonia no volvió a los brazos de Tiago, ni a los de Rafael. Ese milagro, esa reviravolta del destino, le mostró que el amor se manifiesta de muchas formas, y que la mayor de ellas es el amor incondicional y el perdón. Continuó en Milán, construyendo su carrera con una pasión renovada, ahora con el alma ligera. Tiago, de vuelta a Sao Paulo, encontró un nuevo propósito en su arte, más maduro y reconocido, viviendo en paz con las elecciones del pasado. Y Rafael, con su corazón lleno por el propósito de ayudar, se dedicaba a la ONG, transformando vidas y encontrando su propia felicidad. La historia de Antonia nos enseña que abandonar todo por amor no siempre significa un felices para siempre romántico. A veces, significa descubrir un amor mucho mayor, el amor paterno, el amor propio, y el amor que nos conecta a seres humanos extraordinarios, capaces de los mayores sacrificios. El milagro que ella encontró no fue un príncipe encantado, sino la prueba de que la bondad existe, que el perdón cura y que el destino, por más que nos lleve por caminos dolorosos, siempre nos reserva sorpresas capaces de transformar nuestra alma. Y que, al final, la fe en el amor, en todas sus formas, es la mayor de las victorias. Antonia continuó fotografiando, pero sus lentes, ahora, capturaban no solo la belleza del mundo, sino la profundidad del alma humana, la complejidad del amor y la belleza de los milagros escondidos en las reviravoltas de la vida. Su historia se convirtió en un testimonio de que el verdadero lujo no es lo que se posee, sino la libertad de ser quien se es, la capacidad de amar y perdonar, y el coraje de seguir adelante, no importa el precio. Y ese mensaje, más que cualquier diamante, es su legado eterno.